El profesor Layton, excelente caballero, que junto a su aprendiz Luke viven aventuras sin miedo. De pequeño en la Nintendo 10 lo comencé a jugar, y prepárense para la historia que voy a contar. Todo comienza en la Villa Misteriosa, un lugar pequeño con personas ingeniosas. Layton y Luke llegan al pueblo gracias a una carta, y no son bienvenidos pues los reciben con trampas. Baron Rayhol antes de morir dijo que había su fortuna familiar en algún sitio de la villa, la manzana dorada, el tesoro que ocultaría, y quien la encuentre toda su fortuna sería. Layton resolvió el enigma y encontró la solución. La clave de todo estaba en la torre. Vamos a la acción. Don Paulo quería vengarse de Layton por una razón. Él haría lo que fuera por verlos en desesperación. Andrew investigaba la caja de Pandora. No es suficiente, quiere resolverlo ahora. Le pide a Layton que culmine lo que ha comenzado, pero al llegar se enteran de que lo habían asesinado. Llegan al castillo Herschel, donde había un vampiro, pero solo se encontraron a Anthony por los pasillos. Layton se pone a investigar por todo el castillo para descubrir que Anthony era el vampiro. Yo suspiro. Comienza ahora una de las batallas legendarias. Layton y Anthony, duelo a muerte con espadas. Un verdadero guerrero tiene su espada a mano. Un vampiro contra un caballero provocan que Katia estallara en llanto. Las fuerzas de Anthony se acaban y Katia revela que es su nieta, que no la confundan con su abuela. El vampiro vuelve a su forma y muy arrepentido abraza a Katia, se lamenta por lo cometido. Una carta del futuro llega a manos del profesor. Se trata de Luke Layton, pide ayuda con horror. Quiere que vaya a su época, es lo que menciona. Pero Layton no se confía mucho y reflexiona. Entra a la tienda de relojes para viajar hacia el futuro y poder dar un salto temporal. Es algo oscuro este futuro, Londres, hora de actuar. Y Herschel Layton es el villano en esta historia. El sombrero del profesor fue un regalo muy especial. Claire quien se lo dio mucho tiempo atrás, por eso nunca se le ve sin él jamás. Pero lo triste fue su muerte accidental. Muchos de los secretos aquí son revelados. Pasado de Layton y Don Paulo es algo trillado, y debes prepararte mentalmente para el final, porque es la única vez que vas a ver a Layton llorar. Regresando al pasado, recordando algunos hechos. ¿De qué más hablo? Es de la llamada del espectro, donde conoceremos al gran villano Desco. Y Luke siente celos del asistente de Layton. Alguien lo llama todos los días, todas las noches. Destruye todo a su paso, un espectro enorme. Una ocarina, yo voy a tocar la melodía para controlar al monstruo que se esconde en la neblina. Es raro que en todos los juegos salga y haya enigma, pero todos sus acertijos me llenan de vida. Me estoy acabando mis monedas por unas pistas. Luke habla con animales, quizás eso ya lo sabías. Creo que por fin he encontrado la clave de este gran misterio. ¿De verdad, profesor? Perdone, me molesta la luz. El culpable consiguió huir por aquí. Vaya, pues yo no veo ninguna salida. Son invitados a una obra musical, pero una trampa. En un juego van a participar, resolver puzzles en cada nivel para avanzar. Llegan a Ambrosia, a la diva eterna encontrarán. Melina hace que todo se salga de control, y la mente maestra era Jean de Skoll. Bajo control todo está por el profesor, y alguna que otra batalla veremos en acción. Un abogado y su asistente quieren enfrentar. Más inteligente caballero están a la par, tragados por un libro mágico que está maldito. En un juzgado se decidirá su destino. Es Labirintia, pueblo de la era medieval, con caballeros nobles y brujas de verdad. Hay que tener cuidado de lo que el autor elegirá, pues todo lo que escribe en su cuaderno pasará. Hace milagros alguien que tiene mucho prestigio, y él es quien posee la máscara de los prodigios. Layton de joven no le gustaban los acertijos, la pérdida de su mejor amigo lo deshizo. Sus padres son muy encantadores, y Randall quiere que por puzzles Layton se apasione. Peligrosos los lugares que planean visitar. Para colmo, con Desco nos volvemos a encontrar. Después de la investigación de rebuscar ese bajo la máscara, era Randall en depresión. Todo por un malentendido que se presentó. Angela y Henry Ledor resuelven la confusión. Leon Brunel y su ambición por el poder, el legado de los Ashalantis quería poseer. Desco lo quiere detener, no es rival para él, pero lo logra vencer, nos volveremos a ver. Mensajera de los Ashalanti, hablo de Aurora. La quieren raptar los agentes de Targen ahora. El Dr. Sycamore y Layton la protegerán. Viajando por todo el mundo, no se detendrán. Leon y Rachel Brunette fueron secuestrados, quedando sus hijos solos, abandonados. El más grande se sacrificará por su hermano, dejándolo con los Layton, lo planeó de antemano. Esta vez Herschel Layton y Desco unen fuerzas, pero antes una batalla de ellos nos espera. La traición de Mia Herschel me deja sin habla. Desco se sacrifica por Luke, esa es su hazaña. Cuando está a punto de destruirse la humanidad, Layton y los demás sus vidas van a arriesgar. Herschel Layton a Leon Brunette nunca perdonará, y una vez más vemos a Jean Desco de escapar. Pasaron
Pasaron muchos años desde aquel incidente. Layton y el profesor tomaron caminos diferentes. Pero ocurre una tragedia, Layton desapareció y su hija llamada Katri Layton sola se quedó. Ella buscaba por todos los medios a su padre, pero todo era en vano, pues nadie lo sabe. Con la ayuda de un perro que habla y Howard investigan el misterio más grande que engloba raras reliquias. La conspiración de los millonarios nos revelaba que Howard era la mente maestra detrás de la sala. Katri resuelve el mayor puzzle del profesor y él junto a su ayudante pelean con honor. Esta historia que conté tal vez parezca larga, y con los hermanos Layton esta no se acaba. Las frases del profesor te dan una reflexión. Recuerda que todo puzzle tiene una solución.